Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y aparte de esto a sus hijos, también a sus hijas, también a sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, su casa, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Acor significa turbación. Amén. La gloria de Dios en la disciplina. En nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia se llama disciplina eclesiástica. La disciplina que debe ejercer la iglesia. La iglesia sin disciplina está expuesta a cometer muchos errores y está expuesta a ser una iglesia no de Dios. Porque la santidad de Dios demanda disciplina. Y si no hay disciplina, hay indisciplina, hay desorden. Hay vidas lejos del Señor. Dios no está ahí. Y si Dios estuviera ahí, habría juicio, habría ira, habría castigo, habría condena, habría muerte, habría enfermedad. Alguien dice: no, si no hay disciplina en la iglesia. Siempre decimos: no hay iglesia de perfectos. Es una gran verdad, pero también es una gran verdad que en esa iglesia de imperfectos actúa la santidad de Dios para transformarnos de gloria en gloria a su misma imagen, como en un espejo, por la gloria del Señor. Hebreos nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es delicada la santidad de Dios. No es solo un tema teológico que aprender y estructurarnos y decir Dios es santo, es uno de sus atributos. Eso es muy pobre. Si pudiéramos comprender cómo es la esencia santa de Dios, de verdad que estaríamos temblando de pavor frente a un Dios santo. Ya lo he dicho muchas veces, que lo peor que estará en el infierno es la propia presencia santa de Dios ahí, juzgando y castigando al pecador. Entonces, el tema que hoy nos propone la palabra del Señor no es un tema sencillo de abordar,
no es un tema que a un predicador le guste predicar, menos a un pastor predicarlo a los hermanos de su propia congregación, y por eso le damos gloria al Señor, porque estamos en un tiempo exegético y vamos pasando capítulo por capítulo y tenemos que encontrarnos con el capítulo 7 de Josué y no lo podemos saltar. Hay una evidencia ahí. La santidad de Dios es peligrosa para el pecador. Y pareciera que estamos en la gracia y la gracia todo lo perdona. Entonces viene a mi mente este pasaje de Acán, muerto, apedreado, no solo él, porque cuando se infringe la santidad de Dios, esto arrastra no solo nuestra propia esencia, porque en un juicio, en un tribunal mediático, hubiéramos castigado a Acán por su pecado, ya les digo cuál en detalle, lo hubiéramos castigado a él, pero ¿qué tiene que ver su hijo? ¿Y qué tiene que ver su hija? ¿Y qué tiene que ver su esposa? ¿Y qué tiene que ver sus bienes? ¿Qué tiene que ver su casa? O sea, el pecado oculto en el corazón de Acán afectó todo lo que le rodeaba, llevándolo a un juicio. Alguno podrá decir, sí, pero eso es del Antiguo Testamento. En la iglesia no es así, opera la gracia abundante del Señor. Entonces yo le digo y lo llevo de la mano a Hechos capítulo 5 y encuentro que en pleno apogeo de la gracia, en pleno mover del poderoso Espíritu Santo, moviéndose con señales, prodigios en la iglesia, un matrimonio que solo dispuso en su corazón vender su propiedad y poner el dinero como ofrenda a la iglesia, de pronto entran al lugar donde se reúnen y cae muerto Ananías. Por el poder de Dios, por la santidad de Dios. ¿Y qué había de malo en ello? Si ellos decidieron ofrendar y después dijeron, no, iba a dar 10, pero voy a dar 1. ¿Cuál es el problema en eso? No hay ningún problema. El problema es otro. Es el pecado oculto que está en el corazón, y lo que Dios juzgó ahí fue el pecado oculto del corazón de ese matrimonio, que es mucho más que dar más o dar menos. No tiene que ver con lucas o dinero. Tiene que ver con cómo nosotros relativizamos a un Dios santo. Si no es para tanto, son muy exigentes, son muy rígidos, entonces nunca vamos a someter nuestra vida a la santidad de Dios. Entonces cuando yo veo los ejemplos de la Escritura, entró Ananías, ¡pum!, cayó muerto por su acto contra Dios mismo, porque relativizó el poder de Dios, la santidad de Dios, pensó que podía vivir engañando a Dios en vanagloria, en orgullo, en desobediencia. Los deseos de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida entró en su corazón. Y no solo en él, en su esposa. Entra al rato la esposa y de pronto ve que su marido va saliendo y ella no escarmienta nada y cae tendida ahí. Esa era la reunión. Espero que no pase hoy día eso acá. Y se cayó muerta la señora y murieron 2. Y algo me llama la atención en ese episodio de Ananías y Zafira, que ellos salen los cadáveres, el temor se apoderó de la iglesia, el temor reverente, vieron que venir a la iglesia, venir a la gracia era con reverencia y santidad porque estamos frente a un Dios santo. Y en vez de la iglesia disminuir a causa de este hecho, la iglesia aumentó. Se acrecentó el número de los creyentes, dice. Todos se dieron cuenta de que Dios es un Dios verdadero, que es un Dios lleno de gloria, lleno de misericordia, pero un Dios santo. Y ese problema va causando en el tiempo que las personas que se congregan dentro de la iglesia se olvidan o relativizan de tiempo en tiempo esta tremenda verdad del temor, del temblor, de la santidad que debemos guardar frente a la presencia del Señor. Los querubines con 2 alas tapaban sus ojos, con 2 alas tapaban sus pies y con 2 servían prestamente a la gloria del Señor. Los querubines de gloria anuncian la santidad permanentemente, santo, santo, santo. Y si lo único que hiciéramos en el culto es decir, santo, 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 santo es el Dios Todopoderoso, sería suficiente para acercarnos a un Dios santo. Suficiente.
vamos al relato de la Escritura. Ya notan por dónde va a ir este sermón. La gloria de Dios en la disciplina. La disciplina de Dios no es extirpativa. Cuando dicen vamos a poner disciplina en la iglesia, parece que hay que cortar a los miembros de la iglesia. O sea, se portó mal, pum, cortémoslo, saquémoslo de todo y déjenlo relegado ahí, todo, háganle un desaire. Esa es la disciplina de la iglesia porque se portó mal. Dejémoslo en un rincón, ahí. ¿Y qué pasó con él? Está en disciplina. Y todo lo apunta con el dedo, eso es extirpativo, eso procura que el miembro extirpado empieza a buscar y busca, como hay oferta y demanda de iglesia, busca otra iglesia donde nadie lo conozca y parte de nuevo. Pero si se lleva el mismo diablo que tiene en el corazón, es cíclico, al cabo del tiempo va a tener el mismo problema o peor. Porque no fue a la raíz. La raíz es que me acerqué a un Dios santo y que Él quiere santificar mi vida con su gloria. Y lo va a hacer a través de la disciplina. Entonces la disciplina no es extirpativa. La disciplina es correctiva. La disciplina es restauradora. Guardamos a ese miembro, a ese hermano nuestro, que por A, por B o por C fue débil, lo cubrimos, lo restauramos hasta que se levante y conozca la santidad de Dios. Y le aseguro que ese hombre se va a parar lleno del poder de Dios y va a bendecir a los que lo bendijeron. Pero cuando la iglesia se transforma en extirpativa, cortando los miembros, abofeteando a sus miembros, va en la automutilación, se va desmembrando sola. Entonces la iglesia tiene que tener ese carácter de acoger, de amar, de restaurar. ¿No es eso lo que hizo el Señor conmigo? ¿No es eso lo que hizo el Señor con usted? ¿No es lo que ha hecho con cada uno de nosotros? Pero lo que pasa en el caminar cristiano es que nos olvidamos del principio divino, la santidad de Dios, que estamos en un terreno santo y que fuimos invitados solo por la misericordia del Señor para ser un pueblo santo y sin mancha delante de su presencia. Si ustedes recuerdan el capítulo 4, cuando atraviesa el Jordán, voy ya al pueblo de Israel, cuando atraviesan el Jordán, llegan al otro lado y Dios les ordena hacer un monumento de piedra, ¿se acuerdan? Que representaba la victoria de la resurrección de Cristo, un monumento sobre la victoria, para que quedara testimonial ahí. Usted sigue avanzando en este Evangelio de Josué que le hemos titulado y vamos al capítulo 6. ¿Y cómo terminó el capítulo 6? De nuevo con un montón de piedras. Las ruinas de Jericó, un montón de piedra delante del Señor. Y avanzo al capítulo 7 y este capítulo 7 también termina con un montón de piedras. Una familia completa que ha sido hundida por el juicio a causa de haber transgredido los principios divinos. Entonces miren, tengo la victoria de Dios, la resurrección. Tengo la victoria del poder de Dios sobre las ruinas de los enemigos y tengo la derrota del hombre que ha confiado en sí mismo. Entonces ahí vamos a ver a cuál monumento vamos a acudir. ¿O qué es lo que queremos de nuestra vida? ¿Nuestra carne? ¿El mundo o la vida en Cristo? Y ahí están los tres monumentos. Si yo le hago caso a mi carne, a mis pensamientos, a mis deseos, a mis pasiones, a lo que yo creo, voy a terminar siendo un montón de piedras. Y no solo yo, voy a afectar a los que me rodean. Mis hijos, mi familia, mi casa, mis bienes. Todo es afectado y queda en un montón de piedras, destruido. Si voy a confiar en las cosas del mundo, recuerde que todo el mundo va a perecer y ahí va a quedar un montón de piedras porque ante el poder de Dios todo se destruye. Y me queda un montón de piedras al cual mirar y apuntar siempre en mi caminar, que es el monumento de la victoria obtenida por Cristo en la cruz del Calvario, quien resucitó para que nuestra fe no sea vana, porque si creemos que Él resucitó, también nos va a resucitar a nosotros. No nos va a dejar bajo los escombros de este mundo y no nos va a dejar bajo los escombros de nuestra propia realidad. Nos va a sacar a victoria. Pero para eso se requiere el proceso de la santidad de Dios en nosotros.
que encontramos en este capítulo 7. Permítanme describirlo, los versos que no leímos. En el capítulo 6 encontramos la orden de Dios de sacar los bienes de esa ciudad de Jericó que ha sido destruida por el poder de Dios, y dijo Dios que esa ciudad es maldita, es declarada al anatema. Anatema significa que es reservada para Dios. Es un juicio, una ira de Dios que ha caído sobre esa ciudad, y lo único que van a sacar de esa ciudad son dos tesoros. Un tesoro que es Rahab la ramera, que va a ser la antepasada de Jesús. Y el otro tesoro eran los recursos materiales de oro, plata, joyas, todo eso que iban a ser reservados para los tesoros de Dios, porque les recuerdo a ustedes que tiempo después se va a construir el templo de Dios en tiempos de Salomón. Entonces esa riqueza fue reservada para Dios, para sus propósitos. Y Dios dijo, no pueden tomar nada para ustedes de esto porque es anatema, es reservado para Dios. Entonces los dos tesoros ellos los sacaron y los llevaron. Pero encontramos en esta escritura que Acán, un miembro del pueblo de Dios de la tribu de Judá, cuando todos estaban sacando estos bienes para el templo futuro, ¿cierto? La riqueza ellos no lo sabían en ese minuto, pero estaban sacando estos bienes para el tesoro de Dios. Acán encontró tres elementos que le llamaron poderosamente la atención. Y vio un lingote de oro, vio un manto babilónico, una prenda de vestir, un mantel, una cortina que era de Babilonia, lo más probable tejido con hilos de oro y todo. Le pareció muy valioso. Y encontró mucha plata. Entonces, ¿qué hizo él? Dijo, para mi futuro, aquí está mi herencia. Total, business and business. Dios proveyó, aleluya. ¿Cómo voy a ser tan tonto? Aquí está. Tengo que pensar en el futuro de mis hijos, de mi familia. Ellos están bendecidos con toda bendición. Recuerde, todo se lo dio por gracia. Dios le dijo, no tomen esto, yo les voy a dar todo, pero no tomen esto, esto es mío. Es el árbol del huerto del Edén. Son las primicias de nuestras cosechas, etc. Eso reservado al anatema. No lo tomen. ¿Y qué hizo él? Lo tomó, fue a su carpa, hizo harto trabajo. Yo no sé si su familia lo ayudó, no lo sabemos, pero alguien tiene que haberse dado cuenta. Si no había mall, no había nada de eso. Andaban carpa de la familia de uno, carpa de la familia de otro. No andaban así. Más de alguien tiene que haberlo visto. No sé cómo lo hizo para levantar la alfombra que tendría ahí o algo. Levantó y empezó a cavar un hoyo bien profundo. Metió la plata. Después tapó la plata y colocó el lingote de oro envuelto en este paño babilónico. Lo habrá envuelto en otra cosa y le echó la arena encima o la tierra y le puso su alfombra y se sentó como que nada. Y lo dejó oculto. Y eso lo sabe solo él. Nadie más lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos pasan los días y tienen que ir a conquistar el siguiente poblado. Ya conquistaron Jericó. Y ahora corresponde conquistar Jai. H-A-I. Jai. Jai es un pequeño, de hecho mandaron unos espías a ver cuánta gente había, eran muy pocos. Entonces dijeron ellos, ¿para qué vamos a movilizar a todos los hombres de guerra en esta batalla? Saben que es pan comido, vamos unos pocos nomás, mandemos a los varones de NP suficiente, ¿ya? Así que con eso basta. Si hermano Fabián ahí adelante, punto, y ya, hermano Fabián le da un combo y se acabó, y es pan comido, Jai, dijeron. Bueno, mandaron soldados a Jai, porque según ellos era una victoria segura, o sea, ya habían derrotado Jericó, que iba a costar conquistar Jai. Y lamentablemente la Escritura nos señala que los de Jai se levantaron con fuerza, con poder. Ellos iban solos, Dios no los acompañó y tuvieron que salir huyendo. Y cuando venían huyendo mataron a 36 personas.
Y todo el pueblo se volvió de luto, todos se pusieron a llorar. ¿Qué pasó? Ahora sí que vamos a hacer escarnio de todo. Josué le ora a Dios y le dice: Dios, tú nos has dado victoria y nos prometiste que íbamos a conquistar todo esto, y ahora es la primera batalla que vamos a dar contra un pueblo piñufla. Tuvimos que salir arrancando y 36 hermanos nuestros han fallecido. Todos los reyes se van a enterar que el Dios del poder nos dejó. ¿Qué hacemos? Entonces Dios le habla a Josué y le dice: Josué, el problema está dentro del pueblo. El problema está ahí oculto en alguna parte. Hay alguien en el pueblo que ha dañado todo el pueblo. No solo se hizo daño a sí mismo, no solo tiene algo oculto ahí adentro donde nadie lo vio en su carpa escondido. Él sabe lo que tiene ahí adentro. No. Es un problema mayúscula. Eso que tiene ahí adentro ese hombre ha dañado todo el pueblo, porque se afectó la santidad de Dios, y la santidad de Dios no tiene comunión con el pecado. Entonces ellos quedaron solos a expensas de su propio pecado, y las consecuencias se han hecho ver prontamente. Entonces, con esta historia de Acán, esto nos ayuda a entender absolutamente la diferencia que hay entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, entre lo que nuestros ojos ven de los unos a los otros, y a lo que mis ojos y sus ojos no ven de mi corazón, y lo que yo no veo de su corazón. Y el problema aquí está en lo que está oculto en el corazón, que no solo le puede estar haciendo daño a usted, sino le está haciendo daño a su iglesia, a su familia, a su entorno, su futuro. Todo corre riesgo a causa del pecado, por no entender lo que es la santidad de Dios. La misión del pueblo de Dios siempre ha sido y siempre será darle la gloria a Dios. ¿Cómo lo hace la iglesia? Por la predicación, por la comunión de los hermanos, pero también la gloria de Dios no solo la vemos en los coritos o en los momentos cuando nuestros hermanos tienen manifestaciones gloriosas, las cuales comparto, por cierto. El aleluya, el hablar en lengua, el saltar, los dones carismáticos de la iglesia. Hay algo más. La gloria también se ve por medio de la disciplina, porque la disciplina promueve la santidad de Dios. Y no solo promueve la santidad de Dios, le va a dar dignidad al pueblo de Dios, le da dignidad a la iglesia. Cuando la palabra del Señor nos corrige, cuando la palabra del Señor nos estructura de acuerdo a la forma que Dios quiere de nosotros, le estamos dando honor y gloria al Señor. Cuando enmendamos nuestros pasos, le estamos dando gloria al Señor. Cuando reconocemos lo que tenemos adentro, le vamos a dar la gloria del Señor, con una iglesia madura, por cierto. Pero si la iglesia no es madura y todos andan en su propia vida y su propio pensamiento, seremos como la iglesia de Corinto, una iglesia llena de carismas, pero tan dividida como peor que los mundanos. El apóstol Pablo le dice a los corintios: ni en el mundo se escuchan las aberraciones que se escuchan aquí dentro de la iglesia. Qué terrible cuando las iglesias entran por caminos de darle rienda suelta a su pecaminosidad. Cuando le damos rienda suelta a lo que somos, cuando la iglesia se vuelve tan complaciente y no hay disciplina. Cuando se promueve el evangelio fácil, el evangelio liviano, el evangelio de la prosperidad, el que Dios te va a bendecir, el que le doy la última frase que usted quiere oír. ¿Para qué? Para tenerlo cautivo. Y mientras lo tengo cautivo, no le hago nada en el corazón por la palabra y por el poder de Dios, sino le hago todo en su bolsillo. ¿Para qué? Para que el miembro se sienta contento y entonces su billetera sea abierta para ofrendar para diferentes fines. O le damos honor al hombre y construimos una pirámide, una torre, algo a la vanidad del hombre. El orgullo y la vanidad han sido los peores enemigos de la iglesia. Por el orgullo y la vanidad murió Ananías y Zafira. No fue dar menos dinero, fue porque ellos quisieron ser igual a Bernabé. Me cambié de sermón, pero es importante que lo diga. Ananías y Zafira murieron, les recuerdo, son los que vendieron su propiedad y después no quisieron dar todo. ¿Por qué lo hicieron?
se descubre eso, porque ellos vieron que había un hermano que se llamaba Bernabé, hijo de consolación, que era extranjero y vendió todas sus propiedades y los trajo a la iglesia. Y todos los hermanos dijeron, gloria a Dios por nuestro hermano Bernabé. Y ellos le apodaron, Bernabé significa hijo de consolación. Entonces dijeron, este es nuestro hijo de consolación, justo lo que necesitamos, una propiedad para Providencia, aleluya, el Señor lo trajo de afuera y aquí estamos. Entonces todos reconocieron la obra de Dios a través de Bernabé. Y ahí a un matrimonio, Ananías y Zafira dice, pero nosotros no podemos ser menos. Así que vamos a vender la propiedad, vamos a hacer lo mismo que Bernabé para que seamos hijos de consolación. Pero no tenían el llamado en su corazón. Entonces no lo hicieron porque había algo oculto. Ellos, la vanidad, el orgullo, la soberbia, querían el reconocimiento público. Y ahí llegó porque, dice la misma palabra, fueron motivados por lo que había en su corazón. Permítanme seguir avanzando entonces con 2 puntos importantes en este sermón y decir que el pecado oculto es un atentado contra la santidad de Dios. Lo que hay oculto dentro de nosotros, pensamientos, deseos, la vanidad de la vida, los ojos, todo lo que entra por los ojos, los pensamientos, en el corazón, es contrario a la santidad de Dios. Y en segundo lugar, permítame hablar de la gloria de Dios, siempre va a ser promovida a través de la disciplina dentro de la iglesia. Porque algunos dicen, salvo, siempre salvo. Inclusive a nosotros nos rotulan y dicen, ustedes, NP, son salvos, siempre salvos. Y eso es mentira, no somos salvos, siempre salvos. Una persona que ha sido salvada por la gracia del Señor es puesta de inmediato en las manos del Espíritu Santo para encaminarlo en un camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si el Señor lo salvó, va a ejercer disciplina sobre ese miembro todos los días de su vida hasta que llegue a la gloria del Señor. Porque si no le ejerce disciplina, no es hijo, no es salvo. Porque Dios reprende y castiga a sus hijos. Pero a los que no son sus hijos, dice que son bastardos, quedan sin disciplina, sin reprensión. Imagínense una iglesia sin disciplina, sin reprensión. No hay amor de padre, no hay amor ministerial, no es iglesia. La iglesia es dada para la disciplina. Pero la disciplina que restaura, la disciplina que levanta al que ha caído, la disciplina que permite en el tiempo que dé fruto ese, no una iglesia con disciplina cagüinera, perdón el término. No hay disciplina para que después todo, viste, el pastor lo retó, viste, le tiraron la oreja, viste, le sacaron de los cargos, y así la gente. ¿Qué santidad hay en eso? Cuando me subo en el trono de la justificación y yo soy mejor que el otro y apunto con el dedo a todos, eso no es disciplina. Eso es falta de crecimiento espiritual, falta de madurez. Son niños espirituales, son niños en el jardín peleando por un lápiz. La iglesia no se pelea por un lápiz. Es vida o muerte. Es transformación por el poder de Dios y su palabra en nuestros corazones. Es que crezcamos y que cada día avancemos a la imagen de nuestro Señor. Que nos parezcamos más a Él y menos a nosotros. Que deseemos más de Él y menos de nosotros. Menos del mundo, menos del manto babilónico. Menos de las riquezas, de la plata, del oro y de toda la vanidad, la soberbia de esta vida. Que vaya disminuyendo en nosotros. Y que vaya creciendo el hombre interior, se vaya fortaleciendo, y esto es de gloria en gloria. ¿Y cómo es? A través de la santidad del Señor. Bendito sea el Señor. Miren cómo partía el versículo 19 que leí, y quieren descubrir quién es el que ha tomado el anatema. En ese paso están, ¿cierto? Oraron, Dios le dijo, busquen, porque hay alguien dentro del pueblo que metió la pata. Y los tiene a todos complicados, ya murieron 36 y esto no para. Ustedes van a seguir conquistando, quedan batallas que dar. Si no resuelven esto ahora, no vayan mañana a pelear porque van a seguir muriendo. Hoy murieron 36, mañana pueden ser más. No crean que les va a florecer todo, no crean que yo les voy a acompañar. Dios les dije, ya no los voy a acompañar, les dice, wow. ¿Y si se quedan solos? ¿Y si usted se queda solo, hermano? En medio de un mundo perverso. ¿De dónde se toma? ¿Cómo vive? ¿Cómo subsiste? Si está tomado de sus pensamientos, de sus recursos, de lo que usted hace hoy. El Señor puede hacer así. Un suspiro y no somos nada. Tanta vanidad que a veces se ponen los hombres, tanto orgullo, tanta soberbia.
Entonces Josué dijo a Acán, lo hicieron llamar, ¿vio? Encontraron algo. Mire el amor de Josué por él, le dice, hijo mío. Y esto yo lo dejé subrayado acá. Le dice, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dale alabanza. Mire, estamos en pleno proceso de un juicio. Y lo llaman al culpable, todos ya saben que él es. Y lo ponen al frente y le dice, Acán, dale gloria a Dios. Dale alabanza a su nombre. ¡Wow! ¿Ve que la disciplina es para la gloria del Señor? Dale gloria a Jehová. Dale alabanza. Y declárame ahora, reconoce ahora lo que has hecho. No me lo ocultes, no me lo encubras. ¿Qué es ocultar? Entonces había algo oculto en el corazón de él que estaba impidiendo la gloria del Señor. Pero cuando él lo sacara de su corazón, ¿qué iba a pasar? La gloria del Señor se iba a manifestar. Cuando hay cosas ocultas en nosotros, pecados, pensamientos, vanidades, orgullo, soberbia y tantas cosas que hay en nosotros que están ocultos, no solo le están impidiendo a usted crecer, sino están dañando al cuerpo de Cristo y le están restando la gloria al Señor. No hay gloria en eso. No crea que porque canta bien, toca bien, habla bonito, eso es todo. Los dones de Dios son irrevocables. Pero a mayor don, mayor juicio, mayor compromiso, mayor es la exigencia. Entonces le invitan a darle gloria a Dios. Ellos están ahí en esta situación y no han comprendido la imagen que hay detrás de este hecho. Cuando ellos derrotaron Jericó, eso es una tipología de haber vencido al mundo. La gran batalla contra el mundo fue vencida por el poder de Dios. Y ahora el pueblo pequeño representa una pequeña batalla que hay que dar. Ganaron la gran batalla por el poder de Dios, pero la pequeña la perdieron. La batalla pequeña es en Jai. Jai representa nuestra propia vida. Entonces a veces ganamos batallas colectivas como iglesia, pero individualmente perdemos batallas. Las más fáciles las perdemos y esto habla del pecado oculto que había en él, el pecado oculto. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este pecado? Murieron 36 hombres. El pueblo está solo, está desamparado, no está Dios con ellos. Dios está airado. Entonces ellos fueron derrotados en Jai porque Acán desobedeció. Vean las consecuencias del pecado en el versículo 20 y 21. Al final de lo que leímos está la consecuencia que ha ocasionado el pecado oculto de Acán, que ha sido descubierto para que Dios aplaque su ira. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, está reconociendo, está sacando, está dando gloria a Dios. Al sacar lo que está dentro, la gloria del Señor se va a manifestar. Un manto babilónico muy bueno, 600 siclos de plata, hasta tuvo tiempo de contarlos, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo pesó, lo contó, lo envolvió, lo guardó, lo escondió. Estuvo tiempo ahí. Pasaron días, vio morir a sus hermanos y él es el culpable. Dice, lo codicié, lo tomé y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hermano, este es un pasaje, yo lo encuentro aterrador, que debiera hacernos temblar, porque se habla mucho de la misericordia, de la gracia, que son doctrinas verdaderas. Si estamos aquí es por la misericordia de la gracia. Pero algunos han tomado la libertad en Cristo como libertinaje, lo dice la Escritura. Piensan que nunca va a llegar el juicio de Dios y este pasaje de verdad que es aterrador. No estamos hablando de pecados que se han cometido contra otro, por ejemplo, no es un homicidio,
sino que es un pecado que está en el corazón oculto. Tan oculto, tan secreto que no hay cómo medirlo. ¿Cómo tener un escáner dentro de la puerta de la iglesia y que alguien pasa y dice, tin, 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 metal, 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 orgullo, orgullo, vanidad, soberbia, lujuria? No hay. Entonces el único tester es la palabra del Señor hablando a su conciencia. Y si usted no lo entiende, es que su conciencia está dormida. Y si su conciencia está dormida, es que no ha despertado a la nueva vida en Dios. Porque si lo está entendiendo, quiere decir que hay cosas que ir a buscar dentro del corazón. Porque no solo le hacen daño a nosotros, sino que es el pecado de pretender jugar con la santidad de Dios. Ese ha sido el gran pecado desde el Génesis hasta el final de los tiempos, que los hombres piensan jugar con la santidad de Dios. ¿Qué hace que esta lección de muerte contra Acán y toda su familia, por qué es tan delicado? Porque fue un atentado contra la santidad de Dios. Me gusta como lo dice Edward Ley, un puritano, escribió así, dijo: la belleza de todos los atributos de Dios es la santidad. Sin santidad, su sabiduría sería más que un engaño. O sea, si no hay santidad, lo que él habla de su sabiduría sería un engaño, dice. Su justicia, cuando él aplica justicia, sería cruel si no comprendo la santidad. Es como, le pongo otro ejemplo, los que se vacunaron contra el coronavirus. ¿Qué queremos hacer contra el coronavirus? Expulsarlo, ¿cierto? Tomarlo y que cuando llegue tengamos anticuerpos y nuestro cuerpo lo expulse. Porque nos va a hacer daño. Lo expulsa. Entonces es como decir, ¡ay, qué malo la persona que expulsó el pobre coronavirus! ¿Se dan cuenta? La santidad de Dios no permite el pecado. Lo expulsa. ¿Por qué lo expulsa? Porque su belleza es la santidad. Dios es santo, santo, santo. Su sabiduría sería un engaño, su justicia sería crueldad, su soberanía, lo que Él decide sería una tiranía. Por eso algunos dicen Dios es tirano, porque no comprenden la santidad de Dios. Y su misericordia solo sería lástima sin sentido. Quise tener lástima, pero cuando entiendo la santidad, entiendo que Dios ha querido llamarme de mi mundanalidad, transformarme por su poder y hacerme su hijo santo. Finalmente, hermanos, la gloria de Dios va a ser promovida por la disciplina. Todo este tema de la muerte de toda una familia lo que ocasionó. Tal vez usted podría haber actuado de una manera distinta. Perdonemos acá, volvamos a empezar, vamos a dejar de nuevo los lingotes. Pero ya se había transgredido la santidad de Dios y ya habían muerto 36 personas. ¿Qué hacemos? Pero lo peor no era lo que había pasado, sino lo que iba a pasar hacia adelante. Dios no los iba a acompañar en la conquista. Dios no les iba a dar alimento, no les iba a dar agua, no les iba a dar protección. Son nómades del desierto y ahora tienen que conquistar. ¿Con qué van a conquistar si la santidad de Dios no va con ellos? Si el poder de Dios los dejó solos. Y es así tristemente la vida de aquel que le ha dado lugar a sus pensamientos ocultos, su pecado oculto. Queda solo, expuesto a su propia capacidad, que no tiene ninguna para acercarse a Dios. Un hombre pasa a ser un pobre espécimen, pasa a ser de su vida un pobre montón de piedras. Por eso que la disciplina restauradora del Señor, lo primero que quiere hacer con nosotros es mostrarnos que Dios es santo, que no nos olvidemos que Dios es santo, que no se olvide ningún minuto de su vida que Dios es santo. ¿Por qué el hombre mira para el lado? ¿Por qué el hombre roba? ¿Por qué el hombre miente? Porque se olvida que Dios es santo. Tiene endiosada la estructura religiosa, el culto. Acá camina en cuclilla. Acá habla despacito. Acá es un angelito de Dios. Pero se olvida que Dios es eterno, está en todo lugar, omnisciente, omnipresente, glorioso, eterno, inmutable. Está en el trabajo, está en la calle, está en mis pensamientos, estoy en mi computador. Cuando está viendo el computador, ¿qué ve en su imagen? Se olvida de la santidad eterna de Dios que está en todo lugar.
Y ahí tengo que darle gloria. Tengo que honrarlo con mi vida, con mi corazón, con mis pensamientos, a la hora de hacer negocio, a la hora de trabajar, a la hora de vivir, a la hora de conversar. La santidad de Dios es nuestra esencia de vida. No puede haber una vida cristiana sin santidad para el Señor. Santidad significa ser apartado para Él, vivir para Él, desearlo a Él, querer estar con Él, querer alabarlo. No relativizar, se ha relativizado tanto. Los púlpitos han relativizado la verdad. Los ministros se han creído reyes y señores y le han dado lugar a la carne. Líbreme el Señor a mí. Lo digo delante de ustedes, prefiero la muerte antes de engañarlos a ustedes. Que el Señor me corte si los voy a defraudar en este ministerio. Los púlpitos han relativizado al Dios Santo. Han cambiado la gloria del Eterno por cosas temporales. Celebraciones de todo tipo, mensajes livianos de cualquier cosa. Comercio, materia, cuánta cosa. Olvidándonos que Dios es santo, santo, santo. Haciendo de la iglesia un montón de piedras en honor al orgullo y la vanidad. Pero esto me dice que tengo que mostrar la santidad de Dios por la disciplina de la palabra. Que la disciplina purifica al pueblo de Dios para guardarlos en santidad, sin caída, sin mancha. Va a preservar la reputación del testimonio de la vida cristiana. Eso necesitamos, la reputación del testimonio. No me importa cómo lo hizo el otro, no me importa qué hizo aquel, me importa lo que Dios está haciendo conmigo. Y reconozco lo que soy. Mire, yo no soy ningún santo por mí mismo, pero sí reconozco que cuando la mano del Señor apretó mi vida, empezó a hacer cosas gloriosas conmigo. Sí reconozco que la disciplina de la iglesia me hizo bien. Que cuando me tuvieron 10 años en silencio a causa de mi pecado, el Señor obró en 10 años. Preparó mi corazón en 10 años. Usted no sabe la cantidad de sermones que yo escribí en 10 años en silencio. Porque la disciplina es necesaria en la iglesia, pero los hombres no quieren la disciplina del Señor. Y la disciplina es necesaria para la vida. La disciplina promueve la gloria del Señor. La disciplina busca que nos arrepintamos, que hagamos nuevos pasos para crecimiento espiritual. Una iglesia que no habla de disciplina no refleja la santidad de Dios. La disciplina, solo la disciplina de la palabra, crea iglesias sólidas. Y cuando hay iglesias sólidas, en disciplina y en verdad, ¿sabe qué pasa? Es el Señor que se encarga de traer los miembros. El Señor trae porque sabe que hay un hospital de disciplina, sabe que ahí se le da gloria y honor a su nombre. El Señor lo hace. No es la estrategia publicitaria, no es lo que usted puede hacer, no es el punto el que trae, lo trae el poder de Dios. Dice, ahí necesito que los salvados crezcan en gracia, porque ahí hay disciplina, porque ahí mi gloria es reflejada en la santidad de la iglesia. Es ahí donde los hombres son restaurados al poder del Señor. Y es ahí donde yo necesito estar. Una iglesia donde yo soy restaurado por el poder de Dios. Y no un montón de piedras. Concluyo. ¿Qué pasó con el valle de Acor? Valle de turbación. Quedó muerto ahí Acán. Pero Oseas da una promesa para el futuro. El profeta Oseas dice: pero he aquí, yo la atraeré, dice. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus villas desde allí. Le dice a los que están perdidos lejos del Señor, le dice: tú sabes que hay una piedra de juicio sobre ti, pero dice, el valle de Acor lo transformaré, dice Dios, en una puerta de esperanza. El valle de Acor lleno de piedras, de destrucción, de juicio, el Señor de ahí empieza a abrir y dice: vamos a hacerle una puerta de esperanza. ¿Esperanza qué? Esperanza al gozo. Allí cantará como cuando era joven, como en el día de su salida de Egipto. Volverá a glorificar al Señor. Volverán sus dones, sus talentos. ¿Cuántos han enterrado sus talentos? Tal vez lo está viendo por la transmisión. Está sentado en su casa o aquí. Usted ha guardado el talento, el don del Señor. ¿Por qué? Por una caída, por algo. Es tiempo de oír la palabra del Señor. Él abrirá una puerta de esperanza.
Los pecados tienen que ser confesados. Yo les animo esta mañana ya que ponga toda su vida al cuidado de la iglesia para que el Espíritu Santo restaure. Que nuestros pensamientos ocultos no quiten la belleza de la iglesia. Con nuestros actos no expongamos la belleza que tiene el Evangelio. No juguemos con la santidad de Dios. Esta mañana yo les invito en el nombre del Señor que encuentre una puerta de esperanza en la verdad de Dios. La palabra del Señor puede transformar nuestras vidas y hacernos nuevos. Si hay pensamientos, hay cosas ocultas, esta mañana tienen que ser puestas a los pies del Señor para que Él restaure, para que Él transforme, para que Él haga nuevas las cosas. ¿Les parece que esta mañana vamos con toda nuestra realidad delante del Señor y le digamos lo que somos? Le digamos que tenga de nosotros misericordia, que queremos conocer su santidad y su gloria dentro de nosotros, que queremos darle honor a Cristo a través de su iglesia. Perdón porque a través de mis actos yo he perjudicado el crecimiento de la obra, porque con mis actos he defraudado a otros y otros están debilitados. Esta mañana puedo hacer nueva todas las cosas, porque la disciplina del Señor no es extirpativa. La disciplina del Señor es restauradora para hacer nueva todas las cosas.